Para entender lo que significa un residuo peligroso, primero debemos hablar sobre qué es un residuo. Bueno, la palabra residuo describe el material que pierde utilidad tras haber cumplido una misión o un servicio. Entendemos esto como sinónimo de basura, la cual hace referencia a los desechos que el hombre ha producido. Por ello, un residuo peligroso es un material o producto que puede reaccionar peligrosamente con otros residuos, provocar contaminantes tóxicos o bien que son capaces de corroer el acero en ciertas condiciones, lo cual implica que puede llegar a salir de sus contenedores y generar reacciones con otros residuos. Los residuos peligrosos se encuentran en estado sólido, semisólido, líquido o gas, que son almacenados en recipientes o depósitos especiales, además de que requieren sujetarse a un tratamiento o una disposición final. Vamos a encontrar que hay diferentes clasificaciones para los residuos peligrosos, empezando por la clasificación por su fuente específica. Aquí agrupamos a los residuos que generan las empresas clasificadas según su tipo de giro, como beneficio de metales, producción de coque, explosivos, petróleo, gas y petroquímica, pinturas y productos relacionados, plaguicidas y herbicidas, preservación de la madera, química farmacéutica, química inorgánica y química orgánica. También podemos clasificar los residuos peligrosos por fuente no específica, es decir, que no se generen en una industria en particular, como los residuos del manejo de la fibra de asbesto puro, lodos de tratamiento de aguas residuales donde usan cianuro en los procesos, o lixiviados. Otra clasificación es por desechos de productos químicos fuera de especificaciones o caducos, tóxicos agudos. En este grupo encontramos sustancias que se generan en la industria química y pueden ser caducos, por ejemplo plaguicidas o medicamentos. Este tipo de residuos son considerados tóxicos agudos ya que pueden afectar la salud de quien los pudiera aspirar, comer o mantener en contacto con la piel. Por ejemplo, el aluminio utilizado como insecticida o fumigante, el arsénico que se usa en el tratamiento de la madera y en la fabricación de colorantes, el cobre que se utiliza en la galvanoplastia de cobre sobre hierro como insecticida o como catalizador. Ahora consideraremos como una nueva clasificación a productos que también son fuera de especificaciones o caducos, pero esta vez como tóxicos crónicos. Aquí encontramos sustancias que se generan en la industria química y pueden ser caducos como plaguicidas o medicamentos, pero que generan afectaciones más graves. Y también generan afectaciones que causan daño al ambiente y se incrementan con el paso del tiempo. Algunos ejemplos son el nitropropano, que se emplea en la industria de las gomas, lacas, fabricación de tintes y síntesis de productos orgánicos. El fenol, que es utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como un fungicida, sanitizante, antiséptico y desinfectante. También produce agroquímicos. O el plomo, que es un polvo blanco utilizado como agente estabilizador de plásticos, que además requiere capacitación en las técnicas de manipulación y almacenamiento. Es muy peligroso para el medio ambiente. Por último, tenemos una clasificación para el tipo de residuos sujetos a condiciones particulares de manejo. Aquí encontramos residuos que se pueden generar tanto en industrias de orden federal como en empresas particulares que de manera independiente pueden generar este tipo de residuos, como baterías de vehículos, celdas y pilas, catalizadores gastados, escorias, lodos de tratamiento de aguas residuales, polvos, otros residuos y soluciones gastadas. Entre los residuos de esta lista encontramos residuos con contenido de mercurio de los procesos electrolíticos, residuo de lixiviado, componentes electrónicos, residuos de soldadura en la producción de circuitos electrónicos, porque contienen plomo y otros metales peligrosos, residuos de solventes empleados en la limpieza de placas en la producción de circuitos electrónicos, residuos de ácidos gastados de la manufactura de dinamita y pólvora, residuos de adhesivos y polímeros, residuos provenientes del blanqueado, ceniza de incineración de residuos y gasolina, diésel o naftas gastados o sucios provenientes de estaciones de servicio y talleres automotrices.
El transporte de residuos peligrosos es algo que se debe hacer de forma responsable. Es sumamente importante para la seguridad y salud de las personas y para la protección del medio ambiente. Los puntos para tener en cuenta la transportación de residuos son: número 1. Los conductores del camión deben de tener una formación especial, tanto sobre la reglamentación del proceso como las características de los materiales que transportan, para entender que está en riesgo, y sobre los procedimientos de acción en caso de un accidente. Número 2. Para la recolección de residuos es importante tener en claro el tipo, clasificación de los residuos antes de ser transportados. Cada empresa que genere residuos debe de tener una documentación necesaria antes de que sea transportada. Número 3. Tipos de vehículos. Es importante contar con una variedad de medios de transporte. Según el tipo de vehículo que sea, se transportará el residuo adecuado. Número 4. Disponer de rastreo y monitoreo continuo de todo transporte para garantizar el traslado efectivo y sin contratiempos de los residuos que genera la industria. Los requisitos y características para el transporte de materiales son: licencia de conducir A4, licencia de conducir A3C, A3B y A2B, según el tipo de vehículo. El SOAT. SOAT es un seguro obligatorio por la ley con un fin netamente social. Certificado de inspección, técnica vehicular, póliza de seguro, hoja de resumen de seguridad y guías de remisión. El transporte de materiales debe de contener placa para el transporte de mercancías, sistema de luces, debe de estar sellado para evitar fugas, antiempotramiento posterior, rótulo de riesgo, antiempotramiento lateral y cinta retroreflectiva. Los elementos de seguridad del transporte de materiales son: botiquín, llanta de repuesto, triángulo de seguridad, extintor 9K. La categoría de vehículos son O2, O3, O4, N2, N3. ¿Cómo usar los rótulos de seguridad? Usa el rótulo correcto según la clase MAPPET. Los rótulos deberán cumplir como mínimo con las medidas establecidas. Las señalizaciones deben ser visibles en los 4 lados del vehículo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el libro naranja de la ONU. Las clases de materiales peligrosos son: explosivos 1, gas inflamable 2, gas no inflamable 2, líquido inflamable 3, sólido inflamable 4.1, espontáneamente combustible 4.2, peligroso cuando se humedece 4.3, oxidante 5, peróxido orgánico 5.2, sustancias tóxicas 6, riesgo biológico 6.2, radioactividad 7, corrosivo 8 y por último misceláneos 9.2. En América Latina son generados aproximadamente 865.000 toneladas de residuos industriales, de los cuales 15.500 toneladas son peligrosos. Desgraciadamente, menos del 10% de los residuos peligrosos son tratados adecuadamente, es decir, el 90% restante se desaloja en ríos, mares, basureros o simplemente en el drenaje, lo cual pone en grave riesgo a la salud pública. Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por los residuos peligrosos son un foco de atención, no solo en México, sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen disposiciones regulatorias, leyes, reglamentos y normas, a la vez que se fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento, y la disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. ¿Qué es la disposición final de los residuos peligrosos?
es la acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir y o evitar su liberación al medio ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. ¿Cuáles son las prohibiciones para la disposición final? En el caso de la disposición final de residuos peligrosos queda prohibido lo siguiente: confinar residuos líquidos o semisólidos, ya que es necesario que se sometan a tratamiento para eliminar la humedad, estabilizarlos o lograr que se solidifiquen. 2. Confinar compuestos orgánicos persistentes, tales como los bifenilos, policlorados o compuestos hexaclorados, así como también materiales contaminados con estos, que contengan concentraciones superiores a 50 partes por millón, compuestos hexaclorados, así como también materiales contaminados con estos, que contengan concentraciones superiores a 50 partes por millón. 3. Confinar residuos peligrosos incompatibles en la misma celda o lugar. 4. Rebasar la capacidad de la instalación de confinamiento de residuos peligrosos. Hay varias alternativas para el manejo de los residuos peligrosos. Las principales son las siguientes: el reciclaje, que es la alternativa más productiva, ya que después de un proceso específico convierte los residuos peligrosos en materia prima que se ocupa para otros procesos diferentes. La destrucción destruye los residuos peligrosos y al hacerlo las cenizas generadas pueden ser confinadas de una manera mucho más práctica. Y por último, el confinamiento. Los residuos peligrosos se detoxifican, se separan y se concentran los componentes peligrosos en volúmenes reducidos y finalmente se estabilizan para evitar la generación de lixiviados. Son dos tipos de confinamiento. El primero es el confinamiento controlado. Es una obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos. Las instalaciones en las cuales se lleva a cabo el confinamiento pueden ser propias o para la prestación de servicios a terceros. El segundo es el confinamiento geológicamente estable. Es una obra de ingeniería para la disposición final de estructuras naturales o artificiales impermeables, incluyendo los domos salinos, que garanticen el aislamiento ambientalmente seguro de los residuos peligrosos. ¿Cuáles son las características que deben de cumplir las instalaciones para el confinamiento? Las instalaciones para el confinamiento de residuos peligrosos deben contar con las medidas de seguridad adecuadas para evitar que se produzcan derrames, fugas o migración de contaminantes. Estas instalaciones estarán a una distancia mínima de 5 kilómetros con respecto a los centros de población. Al establecer su ubicación, se requerirá tomar en cuenta el ordenamiento ecológico del territorio y los planes de desarrollo que resulten aplicables para prevenir la afectación a la salud y al ambiente. Sin embargo, se considera la posibilidad de establecer en la autorización las distancias mínimas aceptables con base a los estudios de vulnerabilidad que presenten los interesados. ¿Cuáles son las disposiciones con las que debe de cumplir la ubicación de los confinamientos controlados? La ubicación de los confinamientos controlados debe de cumplir con las siguientes disposiciones que se enlistan. Localizarse fuera de sitios donde presenten condiciones de inestabilidad mecánica o geológica que puedan afectar la integridad del confinamiento. Ubicarse fuera de las áreas naturales protegidas y localizarse fuera de zonas de inundación. Los principales métodos de adquisición final de desechos sólidos son el relleno sanitario, vertido a corriente de agua o al mar, vertedero al cielo abierto, quema al aire libre y alimentación de animales. El relleno sanitario es el único admisible de los antes mencionados, ya que no presenta mayores molestias ni peligros para la salud pública. Por esto, será el único que se definirá, pues cumple con los requerimientos del método científico. El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública. Tampoco perjudica al ambiente durante su operación ni después de su clausura. Existen tres tipos de rellenos. El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias. El relleno sanitario semimecanizado, cuando la población genera o tenga que disponer entre 16 y 40 toneladas diarias. Y por último, el relleno sanitario manual es para las pequeñas poblaciones que por la cantidad y el tipo de residuos que producen es menos de 15 toneladas al día. El relleno sanitario tiene diferentes etapas. El área donde se divide en módulos y por donde los camiones circulan por terraplanes hasta llegar al módulo que se está llenando se llama módulo. Otra fase es la extracción de líquidos, donde deben ser retirados para recibir tratamiento.
Gases. La descomposición de la basura produce gases, principalmente de metano, que se eliminan por venteo. El pozo de control es para tomar muestras del agua de la napa. La impermeabilización. El relleno debe estar aislado para evitar la filtración de líquidos que contaminen las napas. La base debe cubrirse con polietileno de alta densidad. La basura debe ser tapada cada día con una capa de tierra compactada 20 centímetros. CRETIF es una nomenclatura que sirve para denominar los residuos que son considerados peligrosos y altamente contaminantes. Las siglas corresponden a la clasificación de desechos descritos así. Corrosivo. Este cuenta con dos características importantes. Es acuoso y dicho compuesto es capaz de corroer o disolver a otro, lo cual dependerá del nivel de pH que posee. Debe presentar un pH menor o igual a 2 o igual a 12.52 y corroer el acero a una tasa mayor que 6.35 milímetros al año y a una temperatura de 55 grados centígrados, por ejemplo, ácidos y bases fuertes. Reactivo. Este es inestable, reacciona violentamente, aunque sin explotar, genera gases y vapores tóxicos y reacciona con el agua. La mayoría de estos desechos contienen cianuro y sulfuro, lo cual son peligrosos para el humano si tienen contacto con otros materiales. Explosivo. Es la capacidad de producir una reacción violenta e instantánea de gases, presión y temperatura, lo cual es provocado por un choque repentino de componentes. Algunos ejemplos son ácido pícrico y clorato. Tóxico. Recibe esta denominación todo aquel compuesto que dañe, cause lesión o produzca enfermedades graves e incluso la muerte a cualquier ser vivo que lo inhale o esté en contacto con este. Existe toxicidad ambiental, donde la sustancia puede generar un desequilibrio ambiental. Toxicidad aguda. El compuesto provoca diferentes daños o la muerte a los organismos que se encuentran alrededor de este. Y, por último, toxicidad crónica. Debido a la exposición a corto, mediano o largo plazo, los organismos pueden sufrir una serie de efectos potencialmente mortales, entre los cuales destacan los cancerígenos, los teratogénicos y los mutagénicos. Inflamable. Se refiere a los residuos que, siendo sólidos, líquidos o gaseosos, pueden encenderse rápidamente y diseminarse de forma veloz en llamas. Esto se debe principalmente a los gases que componen este tipo de residuo. Y biológico infeccioso. Un residuo de este tipo contiene microorganismos, bacterias o virus que pueden provocar enfermedades e incluso la muerte. Estos se encuentran en la sangre. También se consideran residuos CRETIF aquellos que han estado en contacto con cualquiera de los materiales que se encuentran dentro de esta clasificación. Estas siglas permiten el efectivo reconocimiento de este tipo de residuos, así como la peligrosidad que pueden representar para los humanos, otros seres vivos y el medio ambiente. En la actualidad, el conocimiento de estas siglas se ha vuelto esencial para prácticamente todo tipo de industria. Las principales industrias generadoras de estos residuos y compuestos son industria maderera de colas y pintura, ya que usan disolventes y conservantes que pueden provocar daños en el metabolismo y en el sistema nervioso. Industria fotográfica. Aquí ocupan líquidos de revelado, disolventes, soluciones de fijado y blanqueo y residuos con plata. Todos estos producen reacciones violentas e irritantes si se está expuesto demasiado tiempo. Por ejemplo, pueden ocasionar graves daños al sistema nervioso. Industria textil. Tienen acumulación de aceites, grasas y detergentes que, al hacer contacto sin la prevención necesaria, provocan la alteración del sistema endocrino. También representan un potencial peligro en la alteración del pH del agua. Instalaciones eléctricas. En este generan compuestos como condensadores con disolventes halogenados. Si no son manejados correctamente, pueden producir vapores de mercurio, sustancia peligrosa para el ser humano. De no provocar la muerte, puede afectar la visión y el sistema circulatorio y respiratorio.
hospitales, clínicas y demás centros de salud. En términos generales, hay presencia de medicamentos vencidos, residuos de carácter infeccioso y diversidad de materiales biocontaminados. Estos pueden representar un riesgo de epidemia. Y por último, industria metalúrgica, que producen materiales desgrasados y fluidos mezclados con aceite y agua, los cuales contienen alto contenido de toxicidad. Son considerados uno de los causantes principales de la contaminación de los suelos y de las aguas, además de coadyuvantes en el efecto invernadero.